Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, tenemos previsto un diálogo en los próximos minutos con el arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, catedrático de Flaxo, investigador, a propósito de los temas de inseguridad y violencia, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, y cómo incide las economías criminales en la región, cómo han venido penetrando e incidiendo en nuestros países. También vamos a analizar el tema vinculado con la situación de los gobiernos autónomos descentralizados y la reforma planteada por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, la reforma al COTAD, al Código Orgánico Territorial en el Ecuador. Estas reformas tienen su importancia y oportunidad en medio de una situación compleja por la demanda de los gobiernos autónomos descentralizados de más recursos, casi sin beneficio de inventario. Y la pregunta que se formula en esta reforma: ¿cuál es la respuesta que tienen los gobiernos autónomos descentralizados para en su mayoría no haber resuelto problemas importantes, urgentes, como la dotación de servicios básicos, servicios sanitarios, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, entre otros? Bien, vamos a analizar esto esta mañana. Queremos dar la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, catedrático de Flaxo. Lo invitamos para analizar precisamente este tema. Arquitecto Carrión, ¿cómo enfrentar esta incidencia de las economías criminales en América Latina y de manera especial en el Ecuador, cuando este tema también fue ilustrado en la última cumbre de Panamá la semana anterior, y que debiera generar conciencia sobre la incidencia de las economías criminales? Usted ha sido uno de los que ha ilustrado precisamente sobre este tema. Muy buen día, arquitecto Carrión. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estuve justamente en la ciudad de Panamá en este foro latinoamericano para tratar temas de la economía regional, y uno de los que se topó con particular importancia fue el de la economía ilegal. De acuerdo a la información que tenemos, que es un estudio realizado por la CEPAL, por la ONUDC, por la Fundación Ebert de Alemania, es que más o menos la economía de América Latina está compuesta por tres tercios. Un tercio la economía formal, un tercio la economía informal y un tercio la economía criminal. Estos son datos muy reveladores, muy complejos, porque nos está mostrando que en realidad la economía criminal ha crecido sustancialmente, principalmente a partir del año 2010, 2014, es decir, hace un poco más de 10 años, y que de alguna manera se ha convertido ya en un sector de la economía de forma explícita, y que si no se trabaja eso, pues las situaciones van a ser mucho más complejas de las que tenemos hasta ahora. ¿Cuáles son los números, las estadísticas que permita ilustrar esta situación de la incidencia de las economías criminales, Fernando? A ver, por un lado tenemos el tema propiamente del narcotráfico, que se estima que son alrededor de 7%. Eso significa una cantidad, Miguel, de 400.000 millones de dólares, es decir, casi 4 veces la economía del Ecuador, la que maneja en América Latina estos grupos. Claro, 10 veces. Sí, claro, es una cosa impresionante. Y entonces
de estudios que se han hecho en Italia, sobre todo en América Latina no se han hecho todavía, pero vamos a hacer ya con justamente estas instituciones. Se estima que más o menos el 25% de estos ingresos se destina a la reproducción del ilícito. En otras palabras, si son 400.000 millones, 100.000 se destina a la reproducción del ilícito. ¿Qué significa esto? Compra de armas, pago a la gente que trabaja con ellos. El tema de corrupción, por ejemplo, sí, son muchísimos recursos económicos y eso está produciendo una cooptación del Estado, cooptación de la justicia, de la policía, de las Fuerzas Armadas, etcétera, que eso es lo que nos muestra lo que está pasando en el caso del Ecuador. Entonces tenemos un 7% por este lado. Pero también está economías vinculadas, por ejemplo, al contrabando, que está alrededor del 3%. El caso de la corrupción, precisamente, que decía hace un momento, está el no pago de impuestos, que es una cifra también bastante alta. Todo lo que significa la migración irregular, que es muy interesante esto de la migración, porque la migración irregular, por un lado, es ilegal, es decir, la contratación a grupos para que pasen población de un territorio hacia otro territorio, pero por otro lado, estas mismas personas son las que envían las remesas a los distintos países de América Latina. Hay países de Centroamérica y el Caribe que si no fuera por las remesas no podrían sobrevivir. Y diría yo incluso el caso del Ecuador. Se habla de que en el Ecuador el año pasado superaron los 7.000 millones de dólares las remesas. Y las remesas son legales. Entonces aquí hay una combinación de lo uno con lo otro. En otras palabras, del cálculo que nosotros hemos hecho, de todos estos rubros son más o menos un 28% que estaría compuesta por este sector. Ahora, ¿cómo enfrentar, a sabiendas de que manejan estos ingentes recursos y la capacidad de los estados es mucho menor? Bueno, ese es el problema y yo creo que aquí uno de los grandes enfoques de la política no pueden ser exclusivamente de lo que se conoce con el nombre de mano dura o super mano dura o la guerra interna, que está más básicamente manejada por militares y por policías. Aquí lo que necesitamos son economistas. Eso es fundamental. Yo tuve la posibilidad de dar una conferencia en una universidad de Quito hace aproximadamente 2 meses y les decía estos datos y les decía a los alumnos y a los profesores que estaban estudiando, estaban formándose para manejar 1/3 de la economía. Pero cuando lleguen a ser ministros de economía, van a tener que manejar sobre los 3/3, pero no conocen ni la economía informal ni la economía criminal. Y entonces aquí tienen que cambiar, por ejemplo, los pensums, las estructuras de los temas, etcétera, que las universidades dictan. Porque esta es una guerra que no se va a resolver en muy pocos años y necesitamos gente que maneje y conozca lo que es la estructura económica general, en este caso del Ecuador, pero también de América Latina. ¿Y cuál fue el eco? ¿Qué están pensando los países frente a estos fríos números y esta realidad lacerante en la región? Bueno, una de las cosas que surgió y me parece que es correcta es que enfrentar estos problemas no se puede hacer desde cada uno de los países, sino que tiene que ser enfrentado a través de la integración. Y fue muy interesante escuchar, por ejemplo, al máximo representante de la CAF, que era la institución que organizaba, como a los presidentes que estuvieron presentes en Panamá, hablar de la integración. Yo creo que ese es el tema central, porque esta es una economía absolutamente global. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, el narcotráfico, este 7% que les digo, es manejado según las interpretaciones, etcétera, metodológicas que yo he hecho, ya no por el crimen organizado internacional, transnacional, como generalmente se define, sino por una red global del crimen.
Miguel, nosotros hemos visto en el caso del Ecuador capturas de los grandes líderes de nuestras organizaciones criminales en lugares como Dubái, por ejemplo, es decir, al otro lado del mundo. ¿Y por qué? Porque hoy día esta economía es una economía global, absolutamente global. La relación que tienen los choneros con los, qué sé yo, el cartel de Sinaloa, hace que eso tenga que ser enfrentado por los dos países. Pero si los dos países, México y Ecuador, no tienen relaciones, eso no se va a lograr controlar, y no se va a lograr controlar en el territorio ecuatoriano ni tampoco en el territorio mexicano. Para eso se necesita integración, y es absolutamente necesario, imprescindible que restablezcan relaciones de Ecuador con México. Las relaciones entre Ecuador y Colombia son muy malas. ¿Y cómo vamos a poder enfrentar el crimen si Colombia este rato está produciendo casi 3.000 toneladas de cocaína, y buena parte de esa cocaína sale por territorio ecuatoriano? En estos días mismo hemos escuchado que el 70% de la droga que llega a Europa está saliendo por las costas ecuatorianas. Entonces, ahí también tenemos que incorporar a Europa. ¿Y por qué? Porque hubo un cambio, como decía, más o menos entre 2010 y 2014, en que casi toda la droga se iba por el Pacífico hacia los Estados Unidos. Hoy día ya no es un consumo monopólico el de los Estados Unidos, porque en segundo lugar, y no con mucha diferencia, está Europa, que ha logrado un incremento sustancial del consumo. Pero sobre todo el caso de América Latina, nosotros no éramos consumidores. Hoy día somos consumidores. Miguel, yo estoy haciendo un estudio porque me da la impresión que el Ecuador tiene este rato más o menos un nivel de consumo de alrededor de 60, 70 toneladas, que podría convertirle en el país de mayor consumo per cápita del mundo. Porque si bien los Estados Unidos consumen mucho más en términos absolutos, los Estados Unidos tienen una población de 330 millones, nosotros tenemos solo 18. Y entonces ese hecho de que empecemos a consumir nosotros más, si la América Latina empieza a consumir más, ha hecho que se acumulen unos niveles de recursos económicos impresionantes, y nuestras organizaciones tengan una capacidad económica que antes no tenían. Y eso se logra principalmente a través de las relaciones internacionales, y la única forma de confrontar es a través de la integración. El caso de Europa yo creo que es muy sintomático, porque Europa sí tiene una política de violencia y una política de narcotráfico de manera conjunta entre los países que conforman la Unión Europea. La tasa de homicidios de América Latina está sobre los 20 homicidios por 100.000 habitantes, y la Unión Europea está alrededor de 4, es decir, tenemos 5 veces más. ¿Por qué no hacemos un acuerdo con Europa para que nos expliquen cómo lograron eso, cómo han logrado eso? Y no simplemente cada país por su lado actúa como está pasando este rato en la región. El asunto es extremadamente complejo, y a veces incluso desde las autoridades no se dimensiona esta realidad. Cuando Fernando Carrión dice un consumo de cerca de 80 toneladas, es una barbaridad lo que está pasando en el país. No, es francamente muy preocupante, y esta condición de consumo en general en América Latina y el Ecuador en particular surgió, como yo siempre he sostenido, por un cambio en la forma de pago que hacen los holdings, como les llamo yo, el caso del cartel de Sinaloa, la 'Ndrangheta de Italia o el primer comando de la capital del Brasil, etcétera, que antes pagaban en dólares por los servicios que prestaban, pero desde hace estos 10 años que digo, empezaron a pagarles en la misma droga. Y entonces los grupos locales, para poder sobrevivir, para poder justificar sus acciones, tienen que monetarizar. Y eso significa empezar a vender en el mercado interno. Y eso ha significado también un fortalecimiento de las organizaciones criminales, pero no solo eso, sino que empieza a haber la disputa
por los mercados entre cada una de estas organizaciones y empieza a fortalecerse las organizaciones. Y hay un caso muy interesante, nuevamente el caso de los choneros, que tiene el vínculo con el cártel de Sinaloa y tiene bajo la lógica de la franquicia, que esa es la lógica que yo creo que tiene. Y la franquicia no es otra cosa que un modelo. Y entonces lo que tiende a reproducir es la lógica de la relación que tiene con el cártel de Sinaloa, con otros grupos locales, pero no solo con otros grupos locales, sino también con grupos colombianos, grupos peruanos, grupos argentinos, con lo cual el cartel de Sinaloa, los choneros, ya no es un grupo estricta y exclusivamente ecuatoriano, sino que empieza a ser ya como es el cartel de Sinaloa, lo cual hace que la situación sea mucho más compleja. Claro, lo que citaba Fernando Carrión, si aquí no se enfrenta con integración en los países, en cambio estos grupos ilegales, criminales, sí están integrados y funcionan articuladamente para enviar la droga o para pagar con droga. Y los países divididos, es solo el caso cercano de Colombia. ¿Por qué no manejar el mismo discurso? ¿Por qué no encontrar políticas? Por cierto, hay que decirlo, Colombia es uno de los que ha fallado, y la administración Petro, la que ha fallado en mejorar los controles, que además, no, Fernando lo sabe, no es nuevo, pero sí se ha profundizado. Sí, pero no es solo Petro. Si uno ve, por ejemplo, desde la época del Plan Colombia, donde nosotros básicamente hicimos lo que el Plan Colombia demandaba, nosotros construimos, por ejemplo, la base militar de Manta. La base militar de Manta no se hizo por un problema de seguridad interna del Ecuador, sino se hizo por una demanda del Plan Colombia. El Plan Colombia lo firma el presidente Maguad el mismo año que lo firma el presidente Pastrana con los Estados Unidos para crear el Plan Colombia. Claro, año 99. Exactamente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Con el famoso Plan Colombia, nosotros tuvimos un gran problema, que es mucho más complejo que el de ahora, y es que buena parte de la producción de cocaína se trasladó a nuestro territorio, como pasó también con Venezuela. Porque ¿qué es lo que ocurre? Es lo que llaman muchos autores el efecto globo. Entonces se aplasta en un lugar y se va a otro, y entonces al Ecuador empezó a irse, y desde esa época nosotros tenemos no cultivo de coca, pero sí producción de cocaína. Y entonces esa ha sido una relación que no ha sido buena para el territorio ecuatoriano porque no ha habido integración. En unos casos ha habido básicamente hacer bien las labores por parte de nosotros, y en otros casos simplemente no se ha hecho lo que se debería hacer por un lado y por el otro lado. Y lo que está pasando en la frontera con Perú es exactamente igual. Ahí es otra la característica. En el caso con el Perú tenemos probablemente tres elementos. Uno, el propio narcotráfico, porque Perú también ha incrementado sustancialmente la producción de cocaína. Ellos casi han duplicado la producción. No es de la magnitud de Colombia, pero sí. El segundo caso es el de la minería ilegal, que en ese caso es más fuerte en el Perú que en Colombia. Y en tercer lugar, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con el Perú es el ingreso de armas, que antes iba básicamente al territorio colombiano, sobre todo hasta el año 2016, para fortalecer las estructuras criminales, por ejemplo, de las FARC. Pero cuando se firman los convenios de paz con las FARC, que eran más o menos 14,000 miembros, quedaron fuera de combate, digamos así, 12,000, y por lo tanto esa demanda se cayó. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Empezó a venderse en el territorio ecuatoriano, y en un contexto como el que decía hace un momento, de mayor consumo en el Ecuador y por lo tanto de mayores organizaciones, y esa demanda fue captada por nosotros. ¿Qué estamos haciendo con el Perú? Pues yo no veo nada. Es exactamente igual como ha sido con Perú. Con Colombia, perdón.
Ahora, es fundamental, indudablemente, en esta lucha entre los países contra las economías criminales, la ayuda de Estados Unidos. Fernando nos recuerda el Plan Colombia, luego el Plan Patriota, de hace más de 26 años. Simplemente Estados Unidos sí le puso ingentes recursos a Colombia. Tecnología de última generación, helicópteros como los Black Hawk y así. En el caso ecuatoriano, no vemos esa dimensión de ayuda en nuestro territorio o una acción conjunta para combatir aquí. No, nosotros no hemos visto eso en el territorio ecuatoriano. Empezó a tener un mayor peso la cooperación norteamericana con nosotros en el periodo de Guillermo Lasso, eso es absolutamente evidente, y ahora se está incrementando, pero nosotros vemos que los efectos no son los que uno supone que deberían ser, porque sigue subiendo la tasa de homicidios, y no solo que sube la tasa de homicidios, sino que también están subiendo lo que significan las extorsiones, es decir, las vacunas, y está subiendo también de una forma impresionante los secuestros, que si ustedes recordarán, en la época en que se firma la paz con las FARC y el gobierno colombiano, los secuestros, que eran de un tipo totalmente distinto a los de ahora, se cayeron. Ya nosotros, por suerte, ya no teníamos, a partir del 2017, ya no tuvimos secuestros, pero ahora han vuelto otro tipo de secuestros, que es secuestros de oportunidad, secuestros de express, etcétera, que básicamente lo que buscan es financiar estas estructuras criminales sin tenerles secuestrados durante mucho tiempo, sino básicamente horas. Y en unos casos para obtener recursos económicos de los cajeros automáticos, en otros de los teléfonos y en otros con transferencia de dinero de terceros, que es más o menos igual a lo que ocurre con las extorsiones a partir de lo que hemos llamado nosotros las vacunas. ¿Qué hacer frente a este panorama tan complejo, tan difícil, tan grande, un problema de esta dimensión, Fernando? Yo creo que en el caso del Ecuador tenemos que arreglar el tema con México, eso es imprescindible. ¿Y por qué esto? Porque ni a México le conviene la situación en la que estamos. A los únicos que les conviene son a las organizaciones criminales. Tenemos que arreglar nuestras relaciones con Colombia. Estos aranceles o tasas, el nombre que se quiera poner de un lado y del otro, pues eso va produciendo más conflictos y va a ir generando más situaciones de ilegalidad. Tenemos que resolver ese problema con Colombia. Entonces ahí tenemos dos países que son claves. Lo mismo tiene que ser con el Perú. Y me parece que un cuarto país que es absolutamente necesario e imprescindible es el caso de Brasil. Yo creo que el caso del Ecuador, si no se tienen buenas relaciones con estos cuatro países y si no se tienen al menos políticas explícitas entre los cuatro países, esto va a ir para atrás. Ahora, en términos generales, yo lo que diría es que se necesita esta política de integración que al menos debería tener algunas de estas líneas de política. Por ejemplo, lo que se conoce con el nombre de la armonización legal. ¿Qué es la armonización legal? Es básicamente ir encontrando los puntos en común de los códigos penales de nuestros países para poder enfrentar los mismos delitos. Probablemente se recordarán ustedes, Miguel, cuando el presidente del Ecuador decidió repatriar, enviar a algunos delincuentes colombianos a Colombia, y ahí nos dimos cuenta que los delitos por los cuales estaban presos en el territorio ecuatoriano no eran exactamente iguales a los delitos que tenían en Colombia, lo cual hizo que algunos de esas personas privadas de la libertad pues lleguen a territorio colombiano y sean liberados. Yo supongo que algunos de ellos ya habrán vuelto incluso al territorio ecuatoriano. Entonces, uno es la armonización legal. Dos, en el mismo plano jurídico, legal, me parece que sería interesante una Corte Latinoamericana de Justicia para que enfrente, este tipo de delitos internacionales, que ahí pueden entrar incluso algunos ambientales, etcétera, pero me parece que una Corte latinoamericana podría ser bastante interesante. En tercer lugar, que las policías estén absolutamente integradas. En cuarto lugar, que tengamos también un sistema integrado de información para saber qué es lo que está pasando en cada uno de los países. Que tengamos también propuestas de inteligencia común.
Entonces, yo creo que si entramos en esta lógica, vamos a ir descubriendo una cantidad de cosas que podríamos trabajar de manera conjunta. Y en este caso, me parece que nuevamente la experiencia europea puede ser una experiencia aleccionadora. Ahora, el problema no es tan simple, es complejo. Más allá del problema de la incidencia de las economías criminales, cuando Fernando Carrión dice efectivamente así debiera ser, arreglar con México, el Ecuador con Colombia, buenas relaciones con Perú, con Brasil. Sin embargo, a veces penosamente las administraciones de turno anteponen temas políticos que quieren incidir en situaciones judiciales. El caso de México y el caso de Colombia específicamente, que casi condicionan las relaciones a la liberación de un delincuente, como es el ex vicepresidente Jorge Glass, que tiene 3 condenas. O sea, eso de alguna manera incide. Petro al menos ha repetido, le dio la nacionalidad colombiana, y esto penosamente incide en las relaciones que debieran estar mucho más altos, mucho más allá, por lo que incide en nuestros pueblos. No, sin duda, porque si nosotros vemos las relaciones con México se rompieron básicamente por esa condición, pero con el caso colombiano se está haciendo también una presencia del caso de Glass. Ahora, con México, yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos fue, por un lado, la ruptura de las relaciones con México por la entrada de las fuerzas públicas a la embajada, que fue un acto absolutamente ilegal, a territorio mexicano, y eso produjo la ruptura de relaciones con México. Pero una cosa adicional, Miguel, se produjo una ruptura de un acuerdo que existía entre 3 partidos: ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Se rompió eso que había hasta ese momento, y entonces eso condujo a un problema político interno muy complicado. Yo tengo en la mente, por ejemplo, una foto de la visita que hicieron el alcalde de Quito, el presidente de la República, el presidente de la Asamblea al metro de manera conjunta. ¿Por qué? Porque había un acuerdo. Pero cuando se produjo la entrada a la Embajada de México, pues ahí se acabó esa situación. Entonces fue muy fuerte, porque se rompió el acuerdo interno y se rompió las relaciones con México. Y las dos cosas están afectando de manera explícita en el tema de seguridad. ¿Y qué posibilidad hay de que esto mejore en las relaciones? Porque hay un problema común. En este caso, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica y las economías criminales que se nutren de esto. Y hay un problema social, es decir, no debieran anteponerse este problema de cómo inciden y afectan las economías criminales. Pues a mí me parece que sí. Por último, lo que se podría hacer, bueno, tengamos otras las relaciones con México, pero establezcamos relaciones exclusivamente para estos temas. En otras palabras, pues intercambiamos información, intercambiemos relaciones con las Fuerzas Armadas, con la policía, con las estructuras vinculadas a la economía, etcétera. Pero si cada uno se va por su lado, el único que sale beneficiado es el crimen, y esto le afecta tanto a México cuanto al Ecuador. Y no hay que olvidarse que, según los datos que estamos teniendo hoy día, gran parte de la exportación de la producción de cocaína que se hace en el área andina, es decir, básicamente de Perú y de Colombia, se va por el Pacífico. ¿Y a dónde va? Pues a los Estados Unidos. Y aquí puede haber un rol bastante interesante por parte de los Estados Unidos, que exclusivamente debería ir en la línea ya no del restablecimiento de las relaciones entre los dos países, sino básicamente que establezcan políticas de cooperación entre México y Ecuador en este ámbito, para que no salgan beneficiados estas estructuras criminales, y salga beneficiado México y salga beneficiado Ecuador. ¿Y cómo lograr avanzar en este sentido, superar estos impases y pensar en los países, en las comunidades? Bueno, yo creo que ahí puede estar el rol de los Estados Unidos. ¿Y por qué los Estados Unidos? Porque es uno de los
países que salen más afectados. Y es un país que tiene buenas relaciones con Ecuador y es un país fronterizo con México, porque uno de los cambios más importantes que se produjo en el año 2001 con los atentados terroristas que hubo en los Estados Unidos es que la droga dejó de entrar por el Caribe, ya no entra por el Caribe porque entraba básicamente por la Florida. Pero a partir de ese momento se cerró la Florida y empezó a entrar por México. Y ese cambio significó que ya no entre por el Caribe y entre por el Pacífico. Y ahí Ecuador empezó a tener un rol muy importante. Entonces yo creo que en este sentido, simplemente, ya no para restablecer relaciones diplomáticas generales, que sería lo deseable, sino simplemente una cosa explícita en términos antinarcóticos. A mí me parece que los Estados Unidos podría cumplir un rol muy, muy interesante. Partiendo de un hecho, Fernando, si estas organizaciones criminales son transnacionales, se mueven por toda América Latina y por el mundo, como se ha evidenciado ahora en Medio Oriente, en cambio, nuestros países actuando cada cual por su lado, por las relaciones que se han deteriorado especialmente con estos dos países que han sufrido por décadas el narcotráfico, como es Colombia y México. No, cada uno, ese es un poco lo que está funcionando y lo que está atrás en términos teóricos, llamamos así, es lo que se define como el nacionalismo metodológico. Y entonces este es un problema de Ecuador, que en realidad no lo es, porque el Ecuador, por ejemplo, no cultiva cocaína, no cultiva coca. Sí produce cocaína, pero ¿por qué produce cocaína? Porque se implantó el Plan Colombia en Colombia. Desde el año 2004 empieza a producir el Ecuador cocaína. Entonces ya se va generalizando y esto tiene que ser asumido de forma conjunta porque es un tema que tiene esas características y no es cuestión de decir que no pase la droga, porque eso no es así, esto funciona de otra manera. Porque, por ejemplo, el Clan del Golfo en Colombia es una especie de cartel de Sinaloa. Entonces, si las relaciones diplomáticas de Ecuador con Colombia no son buenas, como las de Ecuador con México no son buenas, en los dos casos los que salen beneficiados son justamente las organizaciones criminales. Entonces, tenemos que empezar a trabajar de una forma distinta. Lo que está pasando en la frontera, por ejemplo, del Putumayo, que ahí tenemos otras organizaciones porque hay otro tipo de delitos, como es, por ejemplo, el tema de la minería ilegal. Y ahí tenemos que trabajar de forma conjunta, porque nosotros estamos produciendo oro, está saliendo por Colombia, que también produce oro, y las mismas organizaciones de un lado y del otro están asociadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Integrarnos, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Todo lo contrario. Decía Fernando, tener conciencia de esta situación porque el panorama regional de la amenaza y la acción de estas economías criminales se profundiza en el Ecuador y ahí están los indicadores que nos señalaba Fernando Carrión, donde el crimen organizado y las economías ilícitas, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal, aunque hay los delitos conexos, trata de personas, contrabando, comercio ilegal de armas, extorsión, secuestros, violencia homicida, hurtos, que han escalado con rapidez, a diferencia de la reacción de los estados en su conjunto. Eso es lo que ocurre. El delito es muy interesante porque es altamente flexible. Entonces está cambiando todo el tiempo. Mientras las políticas son terriblemente rígidas y siguen siendo exactamente las mismas que nosotros tuvimos desde principios de siglo. Sí, 25 años no han cambiado. Y en cambio el delito está cambiando todos los días, y se está integrando de una manera impresionante. Los datos que decía hace un rato. Hemos tomado presos a gente en Dubái, nada más ni nada menos en Dubái. Además, que de la información que ya tenemos, es gente que no solo está en Dubái, sino que se está moviendo permanentemente. Y no es que son embajadores, sino que son estructuras que están allá. Entonces, eso nos debe obligar a repensar la cosa. Y esto no puede ser exclusivamente sacar policía y fuerzas armadas, meter 10,000 miembros en 3 provincias, etcétera, y con eso vamos a resolver. A mí me parece que es una falta de comprensión de la problemática, lo cual muestra que aquí también tenemos un problema muy fuerte en términos de inteligencia. Bien,
Muchas gracias, como siempre, al arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, catedrático de Flaxo, y cómo inciden las economías criminales en América Latina y de manera especial en el Ecuador. Muy amable, Fernando. Un abrazo, Miguel, y muchísimas gracias. Muy gentil. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. La situación de los gobiernos autónomos descentralizados y esta reforma que ha planteado el Ejecutivo con un título largo, pero en definitiva, la Ley Orgánica Reformatoria al Código de Organización Territorial para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.